Bueno, ¿Yo? pues ¿Otra vez le leo? ¿Qué? Ajá, sí. De nuevo, sí, no. correcto. ¿Con qué son? Porque ahí hay como cuatro claves en esta definición. Bueno, entonces, a ver. ¿Qué son? Los verbos son palabras que expresan la acción que ejecuta el sujeto o el estado o proceso en el que se encuentra. Por ello, siempre concuerda con el sujeto en persona y número. Los verbos son el núcleo del predicado. Además, pueden ir acompañados de complementos que añadan información sobre cómo ocurre la acción o qué elementos involucra. Ejemplos: corrió rápidamente. Entonces meto la cuchara para tres vainitas. Una, verbo siempre es el sujeto, es el núcleo del predicado. Digamos que esa es una de sus funciones. Concuerda obviamente con el sujeto en persona y número, plural, singular, masculino, femenino. Y lo otro es que siempre indica o acción o estado de un proceso en el que se encuentra. Bien, hágale. Ah, y lo último, obvio, va seguido de unos complementos, directo, indirecto, circunstanciales. Háganme. Bueno, las formas no personales. Son las formas no conjugadas, el infinitivo, el gerundio y el participio. Estas son fijas y no concuerdan, por lo tanto, con el sujeto. Todos los verbos en infinitivo terminan en ar, er o ir. Todos los verbos en gerundio terminan en ando o endo. Todos los verbos con participio regular terminan en do. El participio solo es en algunos casos variable. Lo que significa los verbos no personales son aquellos que no tienen sujeto o un objeto que esté expresando la acción que se está dando a realizar. No van acompañado con el verbo, no tienen. Por ejemplo, un ejemplo sería cantar. Decir cantar es un verbo, pero no está expresando nada ni nadie que lo esté realizando. También puede ser con cantando, que ahí se estaría utilizando el gerundio que es cuando es ando o endo, y así. Sí, está bien. Se llaman no personales porque no corresponden a una persona gramatical, ni a un yo, tú, él, nosotros, vosotros. Entonces, y además bien, son esos tres. De pronto el último casi siempre la terminación es ado, ido. Salido, pensado, llorado, estado, ado, ido. Pero bien, Sí, claro, esas son formas participios que son del pasado. las regulares, ¿no? Porque hay unas que no terminan igual y también son participios, pero bueno, eso es aparte. Sí, claro. Ahora están las formas personales. Son las formas conjugadas en un tiempo verbal. Un verbo en forma personal concuerda en persona y número con el sujeto de la oración, razón por la que es muy común omitir los pronombres personales del sujeto. Algunos verbos se conjugan de forma regular y otros de forma irregular. A menudo ocurre que un verbo es regular en unos tiempos y irregular en otros. Bueno, las formas personales del verbo son lo contrario a las no personales. En estas sí tienen un sujeto o un objeto que está expresando la acción que se está dando. Bien. Esto voy yo, Richie. El modo verbal. Voy a leer primero. Dice, en español hay fundamentalmente tres modos verbales. El indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El modo proporciona información sobre la actitud del hablante ante lo que dice. El primero es el indicativo. Dice que expresa información real, conocida o cierta. Las oraciones no subordinadas se suelen construir en indicativo. Un ejemplo es desayuno, café y tostadas todos los días. El modo indicativo, como lo dice con su nombre, indica o en el momento de ver o decir una oración, son oraciones que tienen, por así decir, 100% de veracidad. O sea, hacer una afirmación como que yo me levanto a las 6 de la mañana o yo me levanto a las 4 de la mañana. Eso es lo que es el modo indicativo. Luego viene el subjuntivo. Dice, expresa información virtual, inespecífica, no verificada o no experimentada. Se utiliza además en muchas oraciones subordinadas tras una oración negativa. Ejemplo, no creo que hoy desayune café y tostadas. El modo subjuntivo es básicamente una predicción, algo que no está a ciencia cierta. Por ejemplo, probablemente hoy salga o probablemente hoy almuerce en un restaurante. No es algo a ciencia cierta, pero es simplemente una predicción. Luego está el modo imperativo, que dice que expresa un mandato o ruego. El imperativo no contiene distintos tiempos verbales como el indicativo y el subjuntivo. Las únicas variables que ofrece son las formas afirmativa y negativa.
Un ejemplo es, trae más leche, por favor, no compres café descafeinado. Pues como lo dice al principio, expresa un mandato o ruego. Es simplemente una oración que no se expresa a uno mismo, sino que se expresa a otro como ruego. O sea, trae más leche, por favor. O sea, buscando que esa persona realice la acción que uno le está pidiendo o mandando a hacer. Sí, súper bien. Les decía que a veces se consideraba como aparte, como otro modo verbal, el condicional, pero la verdad es que el condicional forma parte del indicativo. Y el condicional es de la terminación ia. Yo estaría, pensaría, saldría, comería, en fin. eh, que ahora forma parte del indicativo, entonces no se considera algo aparte. Está muy bien lo que habíamos incluso comentado la otra vez, el imperativo entonces da órdenes, no se conjugan todas las formas ni personas, ya de pronto tendremos tiempo. El subjuntivo entonces es una información posible, que es inespecífica, en fin. Y el indicativo es el que más usamos, es la información real y cierta. Bien, bien. Listo, el último tema que voy a tratar es el tiempo verbal. Dice, el tiempo verbal sitúa la acción en el presente, en el pasado o en el futuro. En español, los tiempos verbales pueden ser simples y compuestos y se organizan en los modos indicativo y subjuntivo. Primero, los tiempos simples constan de un solo verbo, el verbo principal conjugado. Ejemplo, como a la una, te llamo cuando salga de trabajar. Bueno, ahí como lo dice, el tiempo simple se divide en dos partes, el indicativo, mostrando claramente una acción que yo realizo o que otra persona realiza ciertamente, quizá como una rutina, y el subjuntivo, te llamo cuando salga de trabajar. Es simple porque solo va el verbo principal, como o te llamo, conjugado. Luego vienen los tiempos compuestos. Constan de dos verbos, donde un verbo auxiliar, haber, conjugado, se une al verbo principal en participio. Obviamente el verbo haber, un ejemplo, hoy he comido a la una. El verbo haber es el que ayuda a que el tiempo se convierta en participio y el verbo se cambia y se le pone ido o ad. Hoy he comido a la una como indicativo y Lucía te llamará cuando haya salido de trabajar. Entonces, Entonces, esos son los tiempos sí. verbales. Pero es verdad que, bueno, los tiempos simples, lo que pasa es que cada verbo se puede conjugar, bueno, fundamentalmente en indicativo y subjuntivo, pero cada uno de estos indicativos tiene una división. Entonces, más o menos el indicativo se divide como en 5, en la forma simple. Simple es el verbo que vamos a conjugar. Entonces, el verbo es estudiar. Entonces, puede ir en presente, puede ir en pasado, pero hay dos pasados. No sé si de pronto van a hablar de eso más adelante. Hay dos pasados. En futuro o en condicional, por eso se divide en 5. Y lo mismo, bueno, lo mismo no. En subjuntivo hay presente, hay dos pasados y hay futuro, no más. Pero entonces, digamos que cuando es simple es el verbito solo. Entonces acá es salga el que está en subjuntivo. Como de comer, el que está en indicativo. Esto es en tiempos simples, que son los que más usamos. Pero en los tiempos compuestos va con el verbo haber. En este caso del ejemplo, yo he, con H, yo he, y el verbo es en participio, o sea, ha oído. Yo hoy he comido. Entonces va la suma, el compuesto del verbo haber, que para este caso es he, primera persona, la terminación del verbo ha oído, para que sea el participio. Hoy he comido a la una. Estas formas compuestas son, bueno, tampoco nada del otro mundo. No las usamos mucho aquí en nosotros. Lucía te llamará cuando haya salido, la misma historia. Haya es del verbo haber. Por eso va con H y con Y y se diferencia de otros hayas. Cuando yo haya y lo mismo, ha oído. El verbo salir con la terminación ido. Cuando haya salido de trabajar. Estas son las formas compuestas. Verbo haber y verbo terminado en ha oído si es regular. Entonces, bueno, bien, va bien, va bien. Listo. No, eso es todo, Richie.
Como le digo, el tema de verbos es muy extenso porque faltan temas como verbos modales y todo eso, pero sería muy, muy feo tomarlos todos así a la rápida y no ver cada uno así. Entonces, si hay otra exposición, pues Ay, terminamos de tomar. no, pero ¿sabe qué faltó de pronto? ¿Qué falta, Rich? El aspecto del verbo, la voz activa y pasiva del Sí, por verbo. eso todos esos temas, Richie, pero Porque bueno, digamos es como, verdad que dejaron lo de indicativos, bueno, los modos son muy, muy, muy claves. De pronto sabe que faltó una especie de conjugación como para ayudar a ubicarnos, pero al menos quedó claro lo de tiempos simples, Por ejemplo, Richie, creo que podemos hablar de las voces pasivas o activas, pues así por encima, porque no sí, la preparamos durante la exposición, sí, que es como sí, decir que una voz pasiva sería el ejemplo de que yo estoy haciendo una acción directa o una persona está haciendo una acción directa, como por ejemplo, él hizo la tarea y, no, esa es la voz activa, perdón, y la voz pasiva sería la tarea fue hecha por él, o sea, como que se cambian la estructura con que se dice la oración. sí, 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 hay un cambio en la estructura. Y es verdad que el que era sujeto en la voz activa pasa a ser objeto paciente al otro lado, lo que era complemento directo pasa a ser sujeto. En fin, hay un Ujú. cambio que creo que algo vimos el año pasado, algo vimos de eso de voz activa, voz pasiva, que lo van a necesitar en inglés además. Entonces es como muy Sí. claro. Y de pronto, bueno, sí, yo diría que faltó un poquito de conjugación para ver cómo se divide, por ejemplo, el indicativo, cómo se conjuga el indicativo. Entonces yo les había dicho ahorita que el indicativo se conjuga, las variantes que tienen conjugación son en presente, con la ayuda de ustedes lo vamos a hacer. Cojamos un verbo estudiar. Estudiar en primera persona en indicativo, o sea, el normal sería yo estudio en presente. Pero hay dos pasados. ¿Cuáles serán esos dos pasados? O pretérito, Estudié, el famoso pretérito perfecto y pretérito imperfecto. Claro, claro, ¿cuál me dijo? estudié uno de esos. Yo estudié, claro que sí. Y es un tiempo cerrado en el que ya la acción terminó. Yo estudié, ese es un pretérito perfecto. Pero hay otro pasado. Ese no es del haber, de había estudiado. Ah, pero no, no porque esos ya son tiempos compuestos. No, uno así simple, no sé, hagan referencia a algo del año pasado y casi siempre ese es imperfecto porque esa acción en el pasado es durativa, o sea, transcurrió allá en el pasado, pero transcurrió un tiempo. Esta, Estudiando, no, estudiaba, está en estudiaba. pasado. Yo estudiaba el año pasado en tal curso. Entonces resulta que la acción de estudiaba es también pasado, pero es diferente a estudié. El estudié es más seco, más cerrado, la acción terminó y punto. Pero yo estudiaba, toca relacionarlo con algo. De pronto yo estudiaba cuando tal y tal vaina, cuando sucedió tal Sí, hecho. una acción que hacía antes, pero ya no la hace actualmente. Perfecto, es como imperfecta, por eso se llama así. Entonces es durativa en el pasado. Bien, y también hay futuro, bueno, el futuro normalito. Yo estudiaré. Y el condicional, que sería cómo. El condicional, digamos que yo dije ahorita que a veces incluso formaba como si fuera un modo aparte, pero no que sería el yo estudiaría sí. claro, 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 es ese. Mm, Yo estudiaría si tal vez. Tú estudiarías, en fin, ahí viene toda la conjugación. sí. Esas cinco son las de indicativo. Y las de subjuntivo son cuatro. ¿Se acuerdan que les comenté que uno a la hora de conjugarlo antepone la palabra que y entonces logra darle el sentido al verbo? Logra ubicar cuál es la forma que corresponde. Que yo, que tú, que él, que nosotros, en fin. Entonces, como estamos con el verbo estudiar en primera persona, o sea, yo, ¿cómo sería en presente? Uy, claro que estudiar no es tan fácil.
Estudiar en presente de primera persona, ¿con qué condición, Richie? Subjuntivo. Subjuntivo, o sea, anteponiéndole el que así sea en la mente para conjugar. Que yo, porque el indicativo es yo estudio, Sí. pero el subjuntivo no es lo mismo, pero es presente. Que yo estudie es una posibilidad, etcétera, etcétera. Es yo estudie, que yo, por eso le antepongo el que para que le dé bien la forma. Que yo estudie, entonces el presente en subjuntivo es yo estudie y bueno, en fin, el complemento. Y hay también dos pasados. Son dos similares, ahí sí hay, digamos que es un pasado imperfecto, pero tiene dos formas. ¿Quién se atreve a mandarse ahí a ver si la logra pescar? En subjuntivo. ¿Dos pasados del subjuntivo? Sí, pero con el qué, o si no, no llega. Porque pasado, sí, en indicativo era yo estudié y yo estudiaba. Pero en subjuntivo, que yo estudiara o estudiase. Esas dos formas son de subjuntivo y son hermanitas. Uno usa una o usa la otra y son iguales. Pues digamos, son correctas ambas. Que yo estudiara o estudiase. Y el futuro del subjuntivo sí es más complicado. Casi no lo usamos. Pero ¿cómo creen que puede ser? El futuro indicativo era fácil. Estudiar en primera persona, yo estudiaré. Pero el subjuntivo, que yo ¿Estudiaría? no, porque le quedó condicional, es que yo estudiare. No es tan común. Esa sí la usa el que de verdad sabe manejar el idioma. Que, bueno, ¿Estudiare? sí, que yo estudiare, pero con el acento ahí en el estudiar. No, yo estudiaré. No. Que yo estudiare. Pero bueno, esas son formas, ya digamos, de Sí, conjugación. Cuando uno va a conjugar, le toca tener en cuenta todas esas diferencias. sí, la tilde ya no va en la E. ¿Cómo? La tilde ya no va en la E, en ese verbo. No, en ese caso no. Y por eso le digo que no. Bueno, no es tan común, la verdad. Pero existe y se usa. Entonces hay que conocerla. Y ya las formas compuestas, pues imagínense. Se complica porque es el verbo haber y todas las terminaciones son ad oído. El verbo no cambia, ad oído, ad oído. Pero entonces yo he estudiado, yo habría estudiado, yo habré de estudiar, en fin, se complica un poquito más la historia, pero bueno, digamos que con lo que vimos ya nos hacemos una idea de cómo es el asunto. Ahora, bueno, entonces vamos en verbos y seguiría pronombres, pero yo no sé, veo la hora. El chismoseo.